A ver, ahí. Hola, hola, hola. ¿Estamos ahí con el sonido? Yo A te ver, escucho bien, Diego. perfecto, perfecto. Perdón, hoy estoy con problemas de Ay, conectividad y de climatológicos. me haces acordar al Poder Judicial, che. Van consonancia, van consonancia. Bueno, ya estamos ¿Cómo para andas? comenzar. Ahí se sigue sumando la gente de a poquito. A ver, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Diego Fernández, soy un compañero trabajador delegado de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, del Fuero Civil. Eh, En esta oportunidad, nuestra organización, que como bien saben todos es la única que nos representa, los y las judiciales, la única con personería para hacerlo, aunque parezca una novedad, a veces parece que hay que decirlo también, recordarlo. En esta oportunidad, compañeros, le queremos traer una nueva entrevista en este ciclo que venimos llevando en el Fuero Civil, en el cual intentamos de alguna manera visibilizar la problemática, las desigualdades y más cuestiones de nuestra realidad judicial, como así también el funcionamiento que se viene llevando a cabo con esta nueva modalidad mixta de trabajo que nos sorprende a todos, que por ahí nos asusta, pero que como buenos judiciales que somos estamos llevando a cabo todos los días. En esta oportunidad contamos con la presencia del secretario del Juzgado Civil número 16, el doctor Javier Lucas Robati, a Lucas quien Robati, saludamos. sin Javier. Perdón, a Lucas Robati, al doctor Lucas Robati. Consideramos nosotros que es de suma importancia para hacer llegar al público presente, a tanto a los compañeros como a todos aquellos que estén por fuera de la organización o por fuera inclusive del Poder Judicial, eh, que miren esta entrevista, que por ahí es uno de nuestros medios más pronto de llegar a todos. Eh, y que por ahí también se den cuenta de que nosotros en este fuero nos venimos trabajando con una modalidad mixta de trabajo, eh, una parte presencial con gente yendo, concurriendo a los juzgados y otra parte de forma remota desde cada uno desde su casa, en el cual nosotros como miembros de la Unión de Empleados venimos exigiendo que se respeten los parámetros establecidos por el protocolo, eh, en el cual nosotros planteamos que muchas de las decisiones de la Cámara Civil para la conformación del grupo de trabajo y demás están adecuadas y se tienen que cumplir, básicamente. Pero vemos que así todo esto no alcanza, entonces necesitamos la voluntad por ahí de las autoridades y de los mismos compañeros con su compromiso a que la reducción de la convocatoria sea el mínimo indispensable y necesario para que las tareas sean llevadas a cabo. Todo esto en atención de la cantidad de casos alarmantes que se están dando no solamente en nuestro fuero, sino en todo el Poder Judicial y en toda la Argentina al día de hoy. Eh, por eso, bueno, como un gran actor de la justicia, le traemos la entrevista acá con el doctor Lucas Robati. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias, Diego. Lucas, decime, doctor, por favor. No. Lucas, perfecto, perfecto. Vamos con Lucas, si le parece bien, le vamos a hacer unas preguntas, doctor Lucas. Con Lucas alcanza. Sí, vamos, dale, Perfecto. tranquilo. Lucas, a partir de la acordada de la Corte comenzó la era del expediente digital. Como Sí. muchas veces en el Poder Judicial, la improvisación es ley, a lo que ya estamos acostumbrados. Forzosamente nos tuvimos que adaptar a no imprimir más los despachos ni escritos digitales. Inclusive hoy observamos que algunos juzgados todavía siguen destinando tiempo para la impresión de escritos y despachos en una clara contradicción con la normativa actual. Podemos decir que el criterio para la digitalización es restrictivo. ¿Cuál es tu mirada respecto de la digitalización de los expedientes? Mira, Diego, ahí yo lamentablemente tengo que no compartir el adjetivo restrictivo. Yo lo que creo es que la digitalización actualmente está siendo progresiva.
No tengo duda igualmente que lo que vos destacás es un punto negativo que tiene que ver con una pérdida de tiempo que se refleja en la impresión de escritos, de despachos, de resoluciones judiciales y demás, que por la normativa actual en principio debería ir dejándose de lado, o dejarse de lado completamente, ¿no? Sería lo ideal para todos. Exactamente. Eh, Sin lugar a duda que ya se venía en un proceso que tendía a eso, que estaba dirigido a eso. El problema es todas las circunstancias extraordinarias que sobrevinieron y que hicieron que, como vos bien lo decís, este proceso sea forzado. O sea, que todos los actores que intervienen en el proceso judicial ahora se tengan que encontrar con esta cantidad de cambios de alguna manera bruscos y no es del todo fácil adaptarse tampoco. Imagínate que hay un montón de actores involucrados y la digitalización es un objetivo, pero no era un objetivo que ya estaba logrado. Eh, Mi mirada en relación a la digitalización es altamente positiva y creo que no hay que mantener ningún tipo de sistema arcaico bueno, más allá de que estamos dentro del Poder Judicial, generalmente existen esas prácticas de resistencia en relación a los cambios de modalidades de trabajo, que no son de mi agrado particularmente porque yo trato de tener una visión distinta, ¿no? Compartida con la que vos expresás. Pero no creo que la digitalización esté siendo restrictiva, al menos no por parte de los colegas con los que yo tengo la oportunidad de conversar, que me cruzo diariamente o con los que charlo por distintos medios. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande para hacer frente al cambio que terminó siendo forzado y que terminó de alguna manera no evaluando un montón de circunstancias que necesariamente tenían que ser evaluadas. A ver, teníamos las notificaciones por cédula papel, se pasaron a cédulas digitales, ¿sí? Digitales. Se fueron haciendo instrumentaciones de distintas formas para empezar a digitalizar las cosas, para que cada vez haya menos presentaciones en papel. Hasta de un punto de vista ecológico, si se quiere, es lo mejor. Eh, Exactamente. Pero, pero yo creo que es un proceso que no puede verse inmediatamente reflejado y que si se ve inmediatamente reflejado, por algún lado se va a escapar la falla. Me genera mucha duda que cualquier dependencia, por lo menos en el ámbito civil, no sé en los demás ámbitos, pueda actualmente hoy trabajar de manera digital, de manera exclusiva. Es decir, sin en ningún caso utilizar el expediente en papel. Y creo que las convocatorias de empleados que se han permitido en algún punto tienen que ver con la necesidad de tener el expediente a la mano, y no solo con eso, sino con la costumbre que uno que tiene arraigada de trabajar con el papel en la mano y no con la computadora. ¿Tiene que haber un cambio de paradigma? Sin lugar a dudas. El cambio de paradigma tiene que llegar a un objetivo final y nos tenemos que seguir prometiendo metas en este sentido, sin lugar a dudas. Ahora, yo trato de no ponerle una connotación negativa, ¿sí?, al trabajo que están haciendo del lado del Poder Judicial los empleados y los funcionarios y los jueces, y del otro lado los litigantes. Esa es mi visión particular, ¿sí?, del asunto. Sin perjuicio de lo cual te reitero, mi punto de vista en relación a la digitalización es que hay que seguir progresando, hay que capacitar al personal y hay que tender a eso, no caben dudas, pero hacerlo de manera brusca, forzada y sin los elementos necesarios, creo que no permite un cumplimiento efectivo de eso, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, claro, en el mismo sentido, por ahí apuntamos nosotros con la Unión cuando hablamos de los faltantes por ahí de recursos, de la escasez de recursos que tenemos, no solamente a nivel de capital humano, sino a nivel tecnológico, por ahí con algunas cuestiones nuevas que llevan a la digitalización. Vos también habrás vivido en su momento el cambio de sistema y fue un poco también acostumbrarnos al nuevo sistema y bueno, supongo que esto también será cuestión de acostumbrarse.
es Sí, pero ahora importante que la visión que tenés, digamos, del positivismo respecto de esto, porque sos una persona con experiencia y ya viviste un cambio que si bien no fue tan abrupto como este, te dejó ver que se sobrevive y que todo es muchas veces a costa por ahí lógico. No, de no, de lo no. del personal de tu A juzgado. mí no, a mí, Diego, no me cabe duda que con oficio, con buena voluntad, y con buena voluntad y con buena dirección y con buena gestión, el cambio es posible y hay que seguir adelante en esa dirección. Lo que sí me parece que hay que permitirse o hay que tener en cuenta es un factor que pareciera que todas estas circunstancias de emergencia y todas estas circunstancias extraordinarias están haciendo a un lado, que es el tiempo que llevan los cambios. Y el tiempo que llevan los cambios no es un dato menor, el tiempo que llevan los cambios es un dato bastante importante. Y te vuelvo a repetir, más en el ámbito de un poder público, más en el ámbito del poder judicial, donde, a ver, para darte un ejemplo burdo y que no tiene que ver con la digitalización ni con nada por el estilo, la ley de defensa del consumidor tiene, no sé, 15 años. Hay jueces que todavía no la aplican. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? En nuestro ámbito particularmente hay muchísima resistencia al cambio. Y es algo arraigado dentro del Poder Judicial, a mi modo de ver, ¿sí? Hago la salvedad, ¿no? Hay una resistencia muy fuerte generalmente a los cambios, de parte de un montón de actores, de los de adentro y de los de afuera. Entonces, Perfecto. me parece que el factor tiempo no es un factor mínimo, sino que es un factor preponderante, que al cambio hay que darle el tiempo necesario y que todas estas circunstancias excepcionales no han permitido que los trabajadores y las trabajadoras y los litigantes tengan ese tiempo de adaptación. Por más avesados, por más diestros que sean en la materia tecnológica, por más que tengas a un genio de la tecnología sentado, con las herramientas que tenemos hoy, yo no creo que se le pueda dar el impulso que se pretende tan fácil y tan rápidamente. Sí, sí, como vos decís, no depende por ahí de la pericia de algún empleado, sino también de todo un sistema que falla, digo sistema ampliando el concepto más allá de lo tecnológico, sino un sistema como el nuestro, ¿no? Como el tipo de trabajo que tenemos nosotros. Por eso también está bueno que de repente el intento que nosotros tenemos de acercarnos no solamente a los empleados, sino a toda la comunidad, porque de repente nos encontramos con letrados que también se encuentran con la misma problemática y que no tienen una solución o no tienen un gremio por ahí que les aporte esta llegada. Entonces, No me ahí caben dudas. todos los actores de la justicia, estaría bueno que se vaya nivelando, emparejando el tema de las capacitaciones y demás para que cuando llegue el soporte tecnológico, digamos, todos podamos estar en la misma línea. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Igualmente la línea, Diego, me da la impresión que la línea no es lo que está en discusión. La línea de tender a la digitalización y que el papel comience a extinguirse, por decirlo de alguna manera, es una línea que, salvo alguien realmente que es muy atrasado, puede ir en detracción de esa línea. La línea a seguir me parece que está clara para todos y aquel que no se ayorne va a tener un problema porque evidentemente todo tiende a que se digitalice, todo tiende a que se pueda trabajar desde la máquina sin necesidad de dilapidar recursos en un montón de cosas. En eso estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que yo no quiero dejar de lado es el esfuerzo, a ver, el cambio no puede ser a costa, si justamente lo que se quiere cuidar es la salud física y mental de los trabajadores, de las trabajadoras, de los funcionarios, de los letrados, de los litigantes, no se puede forzar de una manera tan indeseada un cambio que requiere necesariamente tiempo y que a veces requiere también de lo que vos decís, avances tecnológicos que no dependen de los operadores, a ver, hablando sin ser peyorativo, ¿no? Para poner una palabra. No depende de los operadores, sino que depende de cambios estructurales que hacen al sistema, de inversión de dinero, por ejemplo. Clarísimo. Clarísimo, sí, sí, nosotros por ahí en Fuero Civil, no sé cómo serán los demás fueros sinceramente, pero encontramos por ahí mucha resistencia
de parte de los peritos, que por ahí les falta un poco de llegada a la parte del sistema, ¿no? También quedan medio excluidos de repente, y es algo también para tener cierta empatía porque son trabajadores como nosotros, pero clarísimo lo que decís, que sobre todo en cuestiones de salud tiene que prevalecer siempre la gente, los humanos. Pero bueno, es un esfuerzo que hacemos día a Me día da la, todos me da la los impresión trabajadores y que es trabajadoras. lo que se quiere... Sí, te sigo, te Sí, sí, no, escucho. pues sí, clarísimo. Lucas, en la previa del retorno, antes de que volvamos al trabajo presencial, tuvimos momentos por ahí Sí. difíciles. Superado ese momento, en términos generales, se llevaron a cabo planteos efectuados por la Unión. En términos generales, digamos, no, que no fueron en su totalidad. Esto es equipo de trabajo presencial con menos de 4 personas, con rotación Mm. y aislamiento de 14 días para completar el ciclo de contagios. Luego del trabajo presencial, o sea, luego de que concurran al lugar de trabajo. Te hago una consulta, particularmente, ¿cómo se conformaron los grupos en tu juzgado? En mi juzgado actualmente, y luego de bastantes deliberaciones, y luego Me de ir imagino. bien, y luego de ir viendo la situación particular, y después quisiera volver sobre esto, ¿no? De cada empleado y de cada agente, de cada persona, se conformaron dos grupos de trabajo, este, que claramente no se rozan, no se ven y no se cruzan. Se conformó un sistema de rotaciones, como vos bien decís, que tiene que ver con el cuidado y con la prevención, ¿sí? Eh, y se establecen no solo eso, sino todas las medidas de resguardo protocolares para aquellos que estén en el momento en el que deben concurrir a trabajar de manera presencial, cuidados. A ver, no obstante lo cual, eh, está bueno hablar de ideales, ¿no? De la conformación de los grupos de trabajo. No tengo duda que el personal que trabaja para un grupo, supongamos, hagamos en el plano hipotético, existen dos grupos de trabajo, no tengo dudas que uno no debe cruzarse con el otro. Pero tampoco tengo dudas que para establecer grupos de trabajo, el rol de los funcionarios es extremadamente importante. Y, y es extremadamente importante no del vista simplemente de bajar línea y dar la orden, sino de contemplar la situación particular de cada empleado y de cada funcionario inclusive, y de la situación personal que está atravesando la persona. ¿Qué te quiero decir con Eh, esto? es un desafío Decime. extremo para ustedes de administración de recursos. Es un desafío de administración de recursos, pero es un desafío extremo de administración de recursos en un marco totalmente extraordinario, ¿sí? Donde llueve una cantidad de trabajo excesiva, porque no hay Increíble. limitaciones al respecto, lamentablemente, seguramente después hablemos de eso, y uno tiene que ser empático, solidario, prudente y cuidadoso. Entonces, lo que uno primero debe primar, ¿qué es? Bueno, estemos cuidados, ¿sí? Pero después también tiene que decir, bueno, el trabajo tiene que salir. Y a la hora de establecer los grupos, tiene que sentarse con cada ser humano en particular y ver cuál es la situación particular de ese ser humano. Porque no te olvides que la pandemia y el aislamiento no es que afectó exclusivamente la modalidad de trabajo, afectó las Seguro. dinámicas familiares, afectó las dinámicas personales, la intimidad de las personas, la privacidad de las personas. O sea, incidió en todo el manejo. Las personas que tienen determinada edad se tienen que cuidar de determinada forma. Las personas que tienen hijos, ya sean pequeñitos o ya sean adolescentes, tienen que estar con ellos, tienen que cuidarlos, tienen que estar ahí. Qué sé yo, las dinámicas familiares que tienen que ver entre parejas también cambiaron, el cuidado de los hijos. Entonces, conformar el grupo de trabajo no implica decir, bueno, a Juan lo pongo el lunes y 2 lunes después lo pongo a Pedro. No, yo tengo que Exacto. ver efectivamente si Juan está en condiciones de estar el lunes, si Pedro está en condiciones de estar el lunes, cómo está Juan, cómo está Pedro, cómo lo afectó todo esto y de qué modo se puede ir reincorporando. Porque si no, la realidad es que tenés 1, 2, 3, 10 grupos de trabajo,
pero que no pueden llevar adelante el trabajo. Esa es la realidad. Entonces, me da la impresión que ahí el esfuerzo más grande le compete a los funcionarios, ¿sí? Le compete a los funcionarios no enojarse, no desesperarse, ¿sí? Asumir el rol preponderante, por algo son los funcionarios y los magistrados, y tener la mayor empatía posible con toda aquella persona que tenga que trabajar de manera presencial e inclusive de manera remota, ¿sí? Porque la administración del tiempo hoy, te vuelvo al factor tiempo, la administración del tiempo hoy ha cambiado para todos, ¿sí? Entonces, todos nos tenemos que acomodar a un sinfín de circunstancias que nadie se esperaba. Entonces, me parece que debe primar la empatía y la prevención, el cuidado, sin duda, y después podemos empezar a hablar de, bueno, finalmente logré conformar este grupo de trabajo y voy a cumplir los protocolos de la manera más estricta posible para extremar los cuidados. Pero no nos podemos olvidar que todos somos seres humanos y que hablar simplemente de parámetros objetivos, a ver, 1, 2 grupos de trabajo que roten cada 14 días, de alguna manera es olvidar lo que le está pasando a la gente por adentro. ¿Me entendés? Claro. Sí, sí, porque además las consideraciones son, como vos dijiste, es amplísimo el rango que hay para considerar el modo en que afecta la pandemia a cada uno, a nivel pareja, la Es gente que vive que, lejos, que no todos vivimos por ahí en la cava, son muchas cosas a y a- considerar. sin duda, y además hay otro tema, uno tampoco, a uno como órgano de gestión, tampoco le compete estar inmiscuido en la privacidad de la persona que forma el grupo de trabajo. Entonces, se ha generado una realidad en la cual uno tiene que, bueno, ir despacio en la conformación de esos grupos. Y en el ínterin, ¿qué ocurre? El trabajo sigue entrando, la cantidad sigue creciendo, no hay limitaciones, ¿sí? Porque no las hay, y los empleados y los funcionarios y los jueces van llevando adelante las cosas y además son blanco de un montón de críticas, vos las sabrás, ¿no? Son blanco de un montón de críticas sociales, ¿no? Estamos hablando como si el Poder Judicial estuviese parado, ¿no? Sí, en base a esas críticas y en base a la atención al público que estamos teniendo, te quería Mm. preguntar también cuál es el criterio por ahí para el otorgamiento de los turnos presenciales para actividades que sean, obviamente, confiando en el criterio del letrado y que sea de extrema necesidad ir al juzgado. ¿Cuál es el criterio que tiene en tu juzgado para el otorgamiento de esos turnos? Restrictivo. Los turnos son restrictivos. A ver, quizás esto sea antipático para algunos colegas que ejercen la profesión, no lo dudo, pero creo que deben utilizarse canales de otra índole en todo lo que sea posible y utilizarse herramientas de otra índole. Veo que me da la impresión, no quiero generalizar, pero me da la impresión que este criterio restrictivo no es casualidad, sino que, por lo menos en lo que concierne al juzgado 16, sino que es una muestra de que uno tiene que concientizar para qué pide un turno. Claro. A ver, me parece que hay casos que necesariamente el turno tiene que existir. A ver, miren, no sé, tienen que realizar una diligencia inmediata donde tienen que tener un documento a la vista, un determinado funcionario. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No darle el turno? ¿Negarle la administración de justicia? ¿Negarle el servicio de justicia? Y no, evidentemente no. Ahora, ¿quiero tomar vista de las actuaciones? Y bueno, empecemos a diferenciar. ¿Quiero sellar un oficio? No, mire, quédese tranquilo, el juzgado tiene herramientas. ¿Cuál es la herramienta? Bueno, las herramientas, si no las tenemos, las iremos construyendo.
doy ejemplos básicos, ¿sí? A ver, no sé, un traslado de una demanda y tengo que sellar una cédula. No, bueno, eximamos de sellado. No sé, tengo que aceptar un cargo de administrador. Bueno, acéptelo digitalmente y si tiene que acreditar su carácter, acredítelo mediante la presentación de la resolución que está en el sistema. A ver, hay que ir creando herramientas y para eso hay que utilizar la imaginación, ¿eh? O sea, hay que utilizar a ver, hay que tener oficio y hay que utilizar la imaginación. Sin duda. Ahora, mi criterio y el criterio que manejamos en el juzgado donde yo trabajo es un criterio restrictivo que ha generado que se abran estos canales que te digo. Canales de herramientas donde se guía al profesional dentro del expediente a los efectos de evitar el turno, por ejemplo, con esto que te digo, sellados no van más, o cosas de ese tipo. Y por el otro lado, la vía telefónica y la vía de los correos electrónicos. A ver, tengo una duda, necesito, bueno, a ver, llámeme y le despejaré todas aquellas dudas que estén a mi alcance. Y si evidentemente estamos todos de acuerdo con que no hay otro modo que el profesional concurra, bueno, que concurra, porque tampoco se lo Pero que podés sea en última negar. instancia, Claro, última ratio dirían, ¿no? Los penalistas. seguro. Sí, sí, sí. Em, Lucas, cuando empezó la cuarentena ya por marzo, ningún sector estaba preparado por ahí para hacerle frente a esto. Sin embargo, desde la Unión preparamos un protocolo completísimo en 30 días y allá por el abril del 23 de abril del 2020 fue presentado. Sí. En el mismo planteamos la necesidad del control de temperatura, el uso de barbijos, el suministro de líquidos sanitizantes, la sanitización de edificios, oficinas y, bueno, luego cuestiones cotidianas. Eh, Sí. Así, bueno, también otras medidas como los pases en bolsas para facilitar la higiene, las audiencias remotas y otras cuestiones que se fueron planteando. Como consecuencia de ese trabajo gremial, pudimos ver que muchas cosas se llevaron a cabo, como lo que decía recién del tema de las bolsas en los pases y demás. Eh, ¿Cómo observás las medidas implementadas para proteger la salud y para evitar los contagios? Hoy las veo un poquito más firmes, ¿sí? Y creo que, bueno, creo que ahí le doy la derecha a estas medidas y me parece que ha sido de mucha utilidad. En un principio lo vi un poco tibio el asunto y lo vi un poco descuidado. Esa es mi opinión. A ver, vi que tenían que llegar insumos y no llegaban, que eso generó retrasos, vi que los controles no eran lo suficientemente estrictos. Estoy hablando en relación a lo que conozco yo del edificio donde trabajo yo, ¿sí? Y vi que El me edificio que parece que había compartimos. el edificio que compartimos, que está ahí en Avenida de los Inmigrantes. Vi Perfecto. que en un principio la verdad es que estaban un poco desorientados los que tenían que llevar adelante la implementación de, no sé, ya sea tomar la temperatura hasta proveer a los trabajadores eh, las herramientas necesarias y los insumos necesarios para su cuidado. No solo eso, sino que no había una empresa de limpieza determinada que llevara a cabo las tareas de limpieza generales del edificio. Había dos o tres personas, cuatro en el mejor de los casos, dando vueltas por todos los pisos. ¿Y qué querés que te diga? Me parece que era muy rudimentario. Me parece que era muy rudimentario. Hoy en día advierto otra realidad. Advierto que la cosa se ha puesto más estricta, que se ha aplicado se aplica con mayor prudencia, y creo que hay que seguir poniendo el acento en eso. O sea, no creo que haya que descuidarlo, ¿sí?
Creo que las insistencias, cuando hay inadvertencias, creo que tiene que haber insistencias. Y creo que, bueno, ahí eso tiene que partir tanto de ustedes como de todo aquel que tiene un rol en ese sentido. Y me da la sensación que no ha sido solo la agrupación la que ha vertido su insistencia en relación a esos temas de cuidados. Me da la sensación que ha habido muchísimos funcionarios y jueces que han formalizado quejas en relación no me llegan las cosas, ya sea la mampara, el alcohol, los barbijos, los guantes, la máscara, el control de la el control de las pistolitas de control de la temperatura, no sé exactamente cómo se llaman. Creo que la insistencia tiene que ser continua para que se siga concientizando que en realidad los contagios van increciendo, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que es algo que nos hermanó como ninguna otra causa, a pesar de que el sueldo igual sea, cada vez que el gremio plantea una lucha por sus salarios, el sueldo también es para todos, de los empleados del Poder Judicial y para los funcionarios y magistrados, que también somos los otros partícipes, digamos, de cada dependencia. Esto creo que nos hermanó todo en el sentido de reclamar más y más por un objetivo en común, que es la salud y el bienestar de cada físico de cada una de las personas. Esto creo que no distinguía si es empleado o magistrado, del virus afecta a todos por igual. Claro, pero a veces las familias. Pero a veces sabrás, o quizás compartas esta idea, a veces en pos de llevar adelante una cierta cantidad de trabajo, o de darle rumbo a una cierta cantidad de trabajo, y dar respuesta a un montón de escritos, de reclamos, de pedidos, a veces es como que se olvida lo principal, ¿no? Exactamente. Y cuando vos hablás de las medidas de protocolo, a mí, por ejemplo, me ha tocado trabajar durante la feria en marzo. Yo estuve como secretario de feria tanto en mi juzgado como en el juzgado 52, y fuimos antes porque vos hablaste de abril, del protocolo de abril. ¿Es así? Sí. Bueno, antes de que existiera ese protocolo, nosotros ya estábamos trabajando, y la verdad que trabajábamos, éramos extremadamente rigurosos sin que existiera ese protocolo, ¿me entendés? Y éramos en un juzgado de feria 4 personas trabajando con el distanciamiento correcto, con la utilización de guantes, con la utilización de barbijos, con la prohibición de que ingresen personas al juzgado que no tenían que ingresar, o sea, una prohibición estricta, ¿sí? Claro. Ahí volvemos al tema de antes, de que decimos lo que hablamos hace un rato, que vos también me comentabas, de la importancia del empleado judicial en general, empleado y magistrado, de cómo sobrevivimos a todas las circunstancias, las situaciones. O sea, el gremio, desde febrero que veníamos denunciando situaciones respecto del COVID, pero como vos decís, a vos te tocó ponerle el pecho, estar delante en la primera línea, digamos, impartiendo que el servicio de justicia, asegurándose que el servicio de justicia siga funcionando, sin ninguna por ahí directiva, sin ninguna, más que la propia lógica del empleado judicial, que sabe que tiene que sacar una causa, que tiene que seguir adelante el proceso porque hay vidas atrás, e inclusive arriesgando la suya propia. Eso es parte de eso. A ver, más que nada, decime. Bueno, y hoy se ve más que todo, se ve porque prendemos el noticiero y vemos la cantidad de casos que hay. Si bien nosotros siempre decimos que hay que convocar al mínimo, vos por ahí, ¿cuál crees que sería el cambio que habría que realizar para que se reduzcan aún más al mínimo indispensable las convocatorias? Y me parece que hay que tocar primero en el afluente del caudal de trabajo que ingresa debido a los permisos informáticos que existen a la fecha. Me parece que es inabarcable, ¿sí? Creo que en esto poca gente podrá disentir conmigo, me parece que es inabarcable, y en cuanto concierne a lo demás, o sea, a las herramientas informáticas propiamente dichas, me parece que tiene que haber avances que generen una suerte de coordinación y de comunicación informática directa con todas las entidades con las que el Poder Judicial trabaja. Creo que en algún punto eso
se va logrando, por ejemplo, las entidades bancarias, ¿no? Creo que en otras dependencias públicas hay también una resistencia y hay un atraso en relación a eso, porque no han establecido todas las dependencias que tienen que tener comunicación directa con los juzgados civiles, no han establecido todas ellas digamos, un protocolo informático a seguir que permita comunicaciones directas, ágiles, fáciles y que eviten la circulación de personas, ¿no? Entonces, hay que seguir adelantando, hay que seguir construyendo en relación a las cuestiones informáticas, hay que seguir mejorando el La sistema. importancia del DEOX, digamos, lo que apuntás con eso es... Sea el DEOX o sea la herramienta que sea, pero lo importante es que sea ágil y que sea eficaz. A ver, a mí lo que que tenga un grado de eficiencia determinada. A ver, si resulta que nosotros estamos haciendo un esfuerzo lo más grande posible para que haya menor concurrencia en los juzgados, menor cantidad de personal en los juzgados, después no puede ser, o me parece contradictorio al menos, que haya entidades que no estén pujando en el mismo sentido. Es decir, que me digan, bueno, que me traigan el oficio en formato en papel. Bueno, traer el oficio en formato papel genera que tenga que haber un empleado en el juzgado que entregue el oficio, que haya un abogado en el edificio entrando al juzgado, que ese abogado tenga contacto con el personal del juzgado y que después tenga contacto con el personal de un registro o de la entidad que sea. Entonces, está claro que hay que ser, por eso te vuelvo siempre, yo te vuelvo al factor del tiempo. O sea, el Poder Judicial, dentro de todo, por lo menos nuestro fuero, yo creo que ha logrado avances muy buenos y que en un futuro, cuando esto se equilibre, cuando se armonice un poco, se van a ver reflejados en un montón de herramientas de altísima utilidad. Creo que ahora, bueno, todo es un marco relativamente caótico que se está acomodando. Pero las herramientas informáticas no dependen exclusivamente de nosotros en algunas oportunidades. Entonces, las que dependen de nosotros tienen que seguir progresando, tienen que seguir mejorándose. A ver, si vos tenés un sistema LEC 100, que cuando estás trabajando desde tu casa, en conectar tarda 1 hora y en abrir un expediente tarda media hora, es muy difícil hablar de un sistema informático eficiente. Entonces, ¿qué hago con la persona que está trabajando desde la casa y se está enfermando la cabeza porque no le abre el expediente? Y sacar un agréguese y téngase presente le lleva 40 minutos. ¿Me enojo yo con esa persona? Y evidentemente no. ¿Sí? Sí, Evidentemente, hay que adaptarse también a cómo las formas de trabajo que tenemos gracias al sistema que, bueno, por ahí no es entonces, de creo lo que que más nos ayuda en ahí, estos días. a ver, Diego, sin lugar a dudas, creo que ahí tienen que seguir invirtiendo dinero, ¿sí? Dinero. Creo que la palabra es dinero, ¿sí? En mejorar el sistema con el cual trabajamos, y que el resto de las entidades también tiene que ponerse a tiro. Y Sí, que sí, sí. ahí vamos a llegar a puntos más elevados de desarrollo y de evolución, ¿no? Que en el mientras tanto vamos a seguir haciendo lo que podemos dentro de nuestras máximas posibilidades con la mayor energía posible, con todo el potencial que podamos ponerle. Pero los milagros todavía no están en nuestras manos. Esa es mi opinión al Exactamente. respecto. Todos saben igual el esfuerzo que siempre hizo, como vos dijiste, el Fuero Civil en particular, por eso también hicimos como ejemplo muchas veces en la implementación del sistema y demás. Ahora, teniendo en cuenta los expedientes anteriores al sistema digital, que muchas veces vuelven de cámara a primera instancia por encontrarse pendiente de alguna digitalización o cuestiones similares. Así brevemente, porque ya estamos hablando que el sistema informático tiene que ser cada vez mejor, pero ¿qué alternativa observás para agilizar esas elevaciones a cámara? Y ahí la alternativa que visualizo rápidamente y en una lectura simplista del asunto es que tiene que haber una coordinación, un trabajo coordinado entre la parte que litiga y el juzgado y un esfuerzo quizás en algunos casos un poco mayor de las autoridades que entienden en segunda instancia. O sea,
Creo que no podemos ser ritualistas, creo que no podemos ser formalistas, creo que tenemos que ser prácticos, creo que tenemos que ser pragmáticos Expedito, sí. y tenemos que ir para adelante. Nos va a llevar tiempo, vuelvo a repetir, nos va a llevar tiempo. Ahora, creo que ese esfuerzo ya es un esfuerzo conjunto y que, nuevamente, depende de un sistema informático que continuamente se está actualizando. Pero bueno, ahí los esfuerzos hay que aunarlos y hay que ir buscándole una solución. Me da la sensación que hoy en día al caso a caso. Bien. Por último, te voy librando, Lucas, en esta tarde de lluvia. Estamos bien. Habíamos hablado hace un rato, pero es un tema que no se puede evitar hablar porque los judiciales y las judiciales nos vimos forzosamente de pasar de una época en la que recibíamos escritos de 7:30 a 1:30, a 6 horas, a ahora encontrarnos recibiendo presentaciones a toda hora. Parece que hasta se inventan horas y días nuevos que no conocíamos para agregar escrito de repente. Esta Sí, sí, situación, sí. más allá de contribuir a quienes presionan por ahí a sus empleados para que cumplan con la tarea, ¿no? Afectando siempre la condición de trabajo de los empleados, también contribuyen al colapso de la justicia, porque al comenzar la semana, después la jornada, un lunes, después del fin de semana, empezás con una cantidad exagerada de escritos que, como bien sabemos, te desmotivan a nivel, o sea, te afectan a un nivel psicológico grande también. En base a esto, a esta problemática que se plantea, ¿cómo afecta, vos creés que afecta a las presentaciones digitales a toda hora, a todo día y a todo momento? Sí, yo creo que ahí tiene que haber una limitación inmediata, que esa limitación no puede esperar más, este, y que tiene que basarse en criterios racionales y utilitarios. Lo que decís vos me parece que genera lo siguiente. Cuando uno ingresa a ver la cantidad de trabajo que tiene, se encuentra con un disgusto. A ver, y no es un disgusto injustificado, es un disgusto porque, claro, uno dice, a ver, esta falta de limitación en estas circunstancias tan excepcionales pareciera que va en contraposición con toda lógica, porque, a ver, si nosotros tuvimos que redoblar esfuerzos, a razón de que se están generando estos permisos, a razón de que hubo una suerte, a ver, yo me lo pregunto, ¿esto qué tiene que ver? El permiso de que entren escritos a toda hora y todos los días, ¿tiene que ver con que supuestamente hubo un gran atraso desde marzo en adelante? De ser ese el caso, permitir que ingresen sin límite, sin limitación, escritos sin parar, de seguro no es una herramienta eficaz para mejorar el atraso. Al contrario, uno, va a generar que el estándar de calidad de las providencias sea más bajo. ¿Por qué? Porque el juzgado, como ente, lo que va a querer hacer es decir, cumplo y saco como puedo, porque no doy abasto. Entonces, el estándar de calidad va a bajar y el servicio de justicia se va a ver necesariamente deteriorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo en vez de tener una cantidad de presentaciones que puedo procesar en las condiciones actuales de trabajo, tengo una avalancha de escritos que no puedo procesar, ¿sí? Tendré que ir estableciendo prioridades y van a quedar cosas atrás y van a quedar cosas adelante y va a ser un caos en el cual cada uno de los empleados además y cada uno de los funcionarios y cada una de las personas que interviene en esa tónica, en esas circunstancias, no va a saber exactamente cómo organizarse, cómo gestionar. Entonces, me parece que genera trastornos de gestión, ¿sí? Me parece que genera trastornos de organización a todo nivel, me parece que genera, que afecta psicológicamente a los empleados y inclusive en algunos casos a los funcionarios que tienen que ser aquellos que organizan y distribuyen las tareas, y me parece principalmente que el efecto más nocivo, además
de la afectación a la salud de la persona que tiene que encarar ya un trabajo que de por sí es estresante, me parece que genera un deterioro en la calidad del servicio prestado, ¿sí? Y bueno, y después somos blanco de una serie de críticas que tiene que ver con que, bueno, me despachan tarde, me despachan mal, esto es un desastre. Y yo, te soy franco, en lo que concierne a nuestro juzgado, hemos logrado una determinada organización que por suerte está funcionando bien. Pero no sé si es el caso de todos los juzgados. Hay muchos juzgados con muchas bajas. Entonces, ¿cómo hace un juzgado que tiene 2, 3, 4 bajas por licencia para gestionar la cantidad de pedidos que hoy ingresan? ¿Qué tiene que hacer? Magia. Y si no, Sí, 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 te digo... A ver, es por ahí evidente... también. Sí, decime. No, no, perdón, decime, terminar de redondear la idea y después No, te digo no, mi que me comentario. parece a ver, que puedo entender que no sea simpático para aquel que tiene que llevar adelante su causa que los limiten en la presentación, ¿sí? Pero creo que las medidas tienen que tener una fundamentación y que esa fundamentación necesariamente tiene que ser racional y que justamente estamos hablando del Poder Judicial, no estamos hablando de, no sé, cualquier tipo de organización. Entonces lo que tiene que primar es, bueno, ¿en qué me estoy fundando para hacer esto? ¿Y qué racionalidad tiene la decisión que estoy tomando? Si vamos a generar un permiso ilimitado, bueno, luego que no se vuelquen las consecuencias negativas de esa toma de decisiones en aquellas personas que tienen que gestionar esas peticiones. ¿Sí? O sea, que se entienda, ¿sí? Que se entienda que cuando el desborde, ¿sí? No lo generan los propios juzgados, sino el modo en que se ha permitido trabajar, ¿sí? Que pareciera una Totalmente, suerte de... totalmente. Esto se vuelve contraproducente hasta para los mismos Pero reclamantes por ahí, que es un lógico. cierto grupo de letrados que intentan con esto por ahí demostrar su enojo, pues yo entiendo también y soy empático a la hora de entender los tiempos que le corren a los letrados, pero esto no termina más que hacer que colapsar el mismo sistema que es soportado por nosotros, por los humanos que estamos detrás del sistema. Y Y en es una estas bola de nieve condiciones. que, exactamente, exactamente, en las condiciones que veníamos de antes de la pandemia, digamos, agravada por la situación actual. Pero bueno, Y después vos hiciste un comentario, perdóname, ¿no? Que tiene que ver con sí, las cuestiones que generan una suerte de que la autoridad del juzgado se enoja porque no se llevan a cabo las tareas en tiempo y forma. Yo creo que ahí el rol del funcionario y del magistrado, más que el enojo, tiene que ser la paciencia, la capacidad de conducción, la transmisión de tranquilidad hacia el personal que tiene a cargo, ¿sí? Lógico, luego si hay personal que descuida sus tareas sin justificación, bueno, habrá que ver el caso en particular, pero en líneas generales, lo que menos debe primar es el enojo hacia aquel que tiene que proyectar un despacho, una resolución. A ver, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le concierne. Me da la impresión, en mi opinión, la distribución de tareas, la gestión de esta cantidad ilimitada de escritos, documentos, peticiones, etcétera, que ingresan sin limitación, tiene que ser un tema que concierna a las autoridades del juzgado. No tiene que ser un tema que la responsabilidad sobre eso esté volcada sobre los empleados. Me parece que eso, a mi modo de ver la gestión, en el ámbito micro, ¿sí?, del Poder Judicial, no en el ámbito macro, sino en el ámbito micro, es un error. Es un error gravísimo, porque es poner en manos de quienes no son responsables de eso, ¿sí?, una serie de responsabilidades sin fin, ¿sí?, que no necesariamente tienen que estar capacitados o instruidos para llevarlas adelante. Me parece que, o sea, que esa delegación, o sea, que si yo me enojo porque hay un empleado que se atrasó en una tarea, tengo que ver en qué estoy fallando yo también.
¿sí? ¿En qué estoy haciendo con lo que está Sí, ingresando? perdón, vos de recién decías que vos es el pensamiento por ahí micro desde tu punto de vista, y yo te digo, ojalá se fuese el macro, ojalá muchas autoridades que están al frente de dependencias del Poder Judicial pensaran como vos, porque me parece que es la forma correcta de abordar la problemática que de una forma u otra en línea recta nos atraviesa a todos. Pero bueno, vos sabés que muchas veces no es de la misma manera y termina siendo el empleado el que pague el costo por ahí de las falencias que tiene el sistema, que tiene el Poder Judicial en general. Pero bueno, quedó clarísimo y ya te digo, ojalá más secretarios y magistrados pensaran en esa línea como vos. Eh, Lucas, muchas gracias por este tiempo No, por enriquecedor favor. que nos estás brindando no solamente a los trabajadores y a los trabajadores, sino a todo el que estén en el público, que estén por ahí por fuera de la Unión y por fuera del mismo Poder Judicial. Eh, También quiero agradecerle a todos los compañeros, a las judiciales y a las judiciales. Esperemos que haya servido, esperemos que lo hayan disfrutado de esta charla y que haya servido las palabras de Lucas. Y nos volvemos a encontrar en 15 días con una entrevista nueva de los desafíos de la justicia que viene, el nombre que tiene este ciclo de entrevistas. A los demás quiero Bueno, decirles también, antes de irme, que si les gustó la entrevista o cualquier otra que se haya realizado en este mismo marco, la pueden buscar en los canales oficiales de Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos lados están para que descarguen la entrevista. Muchas gracias, Lucas, que tengas buenas tardes. no, por favor, les agradezco a ustedes y bueno, a disposición. Clarísimo. Buenas Un tardes a abrazo, todos. un abrazo.